Saludos, señoras, señores, bienvenidos a una nueva cita en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en una conversación que hoy vamos a centrar en el ámbito del Partido Socialista y en el ámbito local de Albacete y regional de Castilla-La Mancha, de la mano del invitado que nos acompaña aquí en esta nueva edición, como digo, de los encuentros digitales. Recibimos y damos la bienvenida a Modesto Belinchón, secretario local del PSOE en Albacete y diputado regional del partido en Castilla-La Mancha. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Encantado de estar aquí. ¿Dónde tiene más Modesto Belinchón la cabeza? ¿En la agrupación local del PSOE, a nivel regional como diputado, en ambas? ¿Cómo se divide el tiempo para Intento tenerla en ambos sitios, Es cierto que, y no lo puedo ocultar, mi primera ocupación y preocupación es la ciudad de Albacete. Mi responsabilidad más directa, es la agrupación local de esta ciudad, pero al mismo tiempo intento trasladar esa preocupación a través de la responsabilidad que tengo en las Cortes de Castilla-La Mancha y llevar allí una representación digna de los hombres y mujeres que confían en el Partido Socialista para hacer oposición. Y bueno, yo creo que mi prioridad política, mi visión más cercana está sobre la ciudad de Albacete, pero tengo una responsabilidad que además asumo con enorme orgullo y con el máximo de responsabilidad en las Cortes. ¿Cambian mucho los discursos del ámbito de Albacete al ámbito regional o son muy parecidos en el fondo? Es muy parecido, por desgracia, porque ahora mismo el discurso se basa en aquello que estamos perdiendo, en aquello que están perdiendo los hombres y mujeres de Albacete y de Castilla-La Mancha, que al final están perdiendo lo mismo. Cuando se elimina un derecho a nivel regional, desde el ámbito competencial de la Junta de Comunidades, le está afectando a miles de hombres y mujeres en esta ciudad. Por eso digo que el discurso es perfectamente extrapolable de la ciudad a la región. Albacete es la principal ciudad de Castilla-La Mancha y hoy es la principal ciudad, la ciudad que más sufre las políticas de Cospedal y su gobierno. Por lo tanto, es un discurso que es perfectamente compatible en el ámbito local, en el ámbito municipal y en el ámbito regional. Vamos a comenzar hablando por el Partido Socialista. Hace pocas jornadas teníamos visita de Alfredo Pérez Rubalcaba, Albacete, donde establecía ese diálogo enmarcado en el ámbito nacional que se centraba en materia de bienestar social, de cara a esa conferencia política que se celebra en octubre. El partido está inmerso en una renovación profunda y total que no sé cómo se extrapola también al ámbito local de Albacete. Bueno, pues evidentemente tiene muchísima relación. Aquello que seamos capaces de diseñar como partido, como instrumento, con vocación de gobierno, va a redundar en una oferta política, en un vuelco de responsabilidad en los ciudadanos y ciudadanas de Albacete. Si somos capaces de armar un discurso que solucione los problemas de la gente, que sea capaz de volver a atraer la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, también seremos leales, también seremos responsables con las necesidades de los hombres y mujeres de la ciudad de Albacete. Es verdad, estamos inmersos en un proceso de renovación, primero de consolidación, diría yo. El Partido Socialista tiene que volver a ser capaz de ofrecer un discurso ilusionante, de ofrecer soluciones a los problemas que hoy tiene nuestro país, tiene nuestra ciudad, y en eso estamos intentando buscar esas soluciones y demostrarle a la gente a la que le pediremos la confianza para gobernar en las instituciones, intentamos demostrarle que somos un partido serio, que somos un partido que tiene opciones, que tiene soluciones para los problemas y desde luego que sigue volcando la capacidad que durante más de 130 años ha demostrado el Partido Socialista, lo sigue volcando en ese instrumento con vocación de gobierno. ¿Por qué pautas o por qué premisas considera que debe pasar inevitablemente esa renovación de cara precisamente a eso, a intentar recuperar la confianza de la gente, hacer una estructura de partido que sea fiable y de garantías como alternativa para los ciudadanos en estos momentos? Los tiempos están cambiando y el partido tiene que cambiar con los tiempos. Tenemos que ser absolutamente claros en la propuesta, decirle a la gente que hay otra forma de hacer política y decirle cómo es la otra forma. Tenemos que tener soluciones para la pérdida de derechos, para la situación de dificultad, para el sufrimiento de la gente. Tenemos que dar soluciones, pero además darlas de una forma, si cabe, más clara. Tenemos que reconocer errores.
tenemos que retornar, tenemos que analizar lo que hicimos en el pasado, dónde nos equivocamos, dónde no acertamos y decirle a la gente que estamos dispuestos a cambiar. Y tenemos que renovar en el mensaje, en las formas y también en las caras. Y yo creo que si somos capaces de hacerlo de una forma sosegada, de una forma tranquila, como lo estamos haciendo a través de diálogos abiertos a la ciudadanía, a la sociedad, cogiendo las sugerencias, recogiendo las sugerencias y aportaciones de todos aquellos que tengan algo que decir o que quieran decirnos algo en cada uno de los ámbitos o diálogos sectoriales que estamos haciendo, yo creo que seremos capaces de ofrecer una alternativa a esta situación de desgobierno, diría yo, a la que nos está sometiendo el Partido Popular. Y esa es la idea, esa es la vocación que tiene el Partido Socialista. Tenemos que hacerlo de una forma sosegada, de una forma tranquila, de una forma responsable, pero también sin pausa. También sabiendo que los tiempos, que el sufrimiento de la gente, que las dificultades que hoy tienen los miles de familias en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, que las dificultades que hoy tienen miles de personas para tener más dignidad en sus vidas no admite demora. Y en eso el Partido Socialista tenemos que intentar dar ese paso y darlo bien, y darlo de la mano de la sociedad. No creernos en posesión de la verdad, no somos ni mejores que nadie, ni más listos que nadie, simplemente tenemos un instrumento político al que le tenemos que volver a dotar de la confianza de la ciudadanía y para eso tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía de la vida, proyecto y mensaje del Partido Socialista. Ese es el objetivo que tenemos con estos diálogos y eso es lo que yo creo que muy bien plasmó Alfredo Pérez Rubalcaba en este diálogo de política social que tuvimos el pasado domingo. Ha mencionado muchas cosas interesantes, pero una que me parece importante, ha dicho reconocer errores. Es momento de que reconozcamos errores. Es algo que es complicado, porque no solemos estar acostumbrados a que los políticos salgan a reconocer errores, pero ¿considera que la ciudadanía es receptiva a que ahora mismo los políticos reconozcan errores o ya no les sirve nada de lo que se pueda decir? Estamos en un momento de enorme desafección con la política. Yo entiendo que hoy es difícil que la ciudadanía vuelva a confiar en la política y en los políticos, más en los políticos que en la política. Pues yo creo que la ciudadanía sí confía en la política para solucionar una situación como la que nos encontramos. Pero es verdad que no tenemos un horizonte halagüeño. Los casos de enorme corrupción en los que está la turbulenta vida política, ver enormes privilegios de una clase política absolutamente alejada de la realidad y contrastando eso, comparando eso con el sufrimiento, con el día a día de los desempleados de nuestro país, con la pérdida de poder adquisitivo de las familias, con la dificultad de poder mantener unos sistemas, unos pilares del estado del bienestar como educación, sanidad o servicios sociales, yo creo que nos alejan. Pero tenemos que ser capaces, no es difícil reconocer errores. Yo creo que todos somos conscientes que cuando uno está gobernando no siempre acierta, no siempre coge el camino correcto y allá donde nos hayamos equivocado, donde la gente, la ciudadanía nos dice que nos hemos equivocado, tenemos que reconocerlo. Pero además de reconocerlo, tenemos que decirle a la gente que vamos a cambiar, que vamos a hacer otras cosas, que estamos dispuestos a reconducir ese camino. Y insisto, no es difícil si hacemos las cosas con humildad, si hacemos las cosas con esa vocación de servicio público y no desde una perspectiva absolutista o soberbia. Y yo creo que eso sí que le hace falta a la política. La política tiene que ser la política del ciudadano, tiene que ser la que dé respuesta a las necesidades concretas que nos plantean los hombres y mujeres con los que cada día vivimos. Porque el político o la política no somos personas que viven en otra dimensión, en otras circunstancias. Yo vivo en Albacete, mis hijos van a un colegio público en Albacete, yo voy a un centro de salud de esta ciudad, yo paseo por esta ciudad. Por lo tanto, los problemas de esta ciudad también son problemas míos. Yo lo pongo como ejemplo cuando digo, por ejemplo, con la disolución que se está haciendo del sistema sanitario en Castilla-La Mancha. Digo, entiendo que, por ejemplo, al consejero de Sanidad, al señor Echaniz, no le preocupe lo que pase con la sanidad en Castilla-La Mancha. Ni él, ni sus hijos, ni su familia van a venir a un centro de salud, no van a ir al Zona 5, donde voy yo, ahí en Pedro la Mata, porque ellos van a ir a una sanidad en Madrid, seguramente privada, pero ¿cómo no me va a preocupar a mí lo que ocurra con la sanidad en Castilla-La Mancha si mañana, cuando mi hijo tenga fiebre, le tengo que llevar a un centro de salud? Me tiene que preocupar, como le preocupa a todo el mundo.
Y yo creo que si somos capaces de asumir esa perspectiva, la perspectiva de un ciudadano más que tiene en un momento determinado asumir una responsabilidad en el ámbito político, yo creo que acertaremos. Desde luego, si miramos a la sociedad o hacemos un diagnóstico de la sociedad desde una perspectiva distinta, que no sea la del ciudadano que todos los días, todas las mañanas sale, anda y vive en su calle, en su pueblo, en su ciudad, nos estaremos equivocando. Decía Pérez Rubalcaba el domingo que una de las cosas que más le molestan es esa generalización que se hace al decir que todos son iguales, Partido Socialista, Partido Popular. ¿A ustedes les pasa cuando pasean y todas estas cuestiones que acaba de enumerar anteriormente, les llega ese mensaje mucho? Yo creo que es un mensaje interesado. Este mensaje no es un mensaje que nazca espontáneamente de la valoración de la gente. Es un mensaje interesado y sobre todo es un mensaje que le interesa al Partido Popular. El Partido Popular está enormemente desgastado por la política de recortes, que no es una política que sea condición necesaria de una situación económica. Es una política con una planificación ideológica. El Partido Popular quiere eliminar la igualdad, quiere hacer de lo público negocio, pretende que sea el ciudadano a través de sus posibilidades económicas quien sea capaz de pagarse los servicios. Nosotros siempre hemos planteado que lo primero es lo público, porque lo público es lo que dota de más igualdad. Por lo tanto, no somos iguales. El Partido Popular intenta que todos seamos iguales porque con su desprestigio intenta arrastrarnos a todos los demás. Sabe que en ese río revuelto, en ese lodo, ellos ganan más. Pero mire, como digo, yo creo que la gente es consciente. Nos pueden achacar errores, nos pueden decir que nos hemos equivocado, que hemos hecho cosas que no debíamos hacer y lo tenemos que asumir. Pero desde luego lo que no nos pueden decir es que somos iguales. Decía Barreda que entre la bolsa y la vida nosotros siempre nos quedamos con la vida. Y yo creo que eso ha quedado manifiestamente claro. Porque yo he estado hablando con vecinos en los concejos de barrio, he ido a todos los barrios de la ciudad, hablando de esa herencia recibida. Y yo le decía a la gente, le decía a los vecinos, se nos ha acusado de una herencia recibida, de despilfarro, de deuda. Nosotros hemos dejado deuda en las instituciones, por supuesto. Sería de necio negarlo. Nosotros hemos dejado 24 millones de euros de deuda en el ayuntamiento, pero nosotros en los últimos 13 años hemos gestionado 1.750 millones de euros en esta ciudad. Entre 1.750 dejar una deuda de 24, a mí me parece que no es una mala gestión. Pero hemos dejado una deuda de 24 millones, pero se mantenía una cobertura en servicios sociales, manteníamos unos servicios, no subíamos las tasas, no subíamos el transporte público, seguíamos manteniendo un nivel de obra pública que daba empleo en la ciudad de Albacete. Si a mí me plantean, ¿usted qué prefiere mañana? ¿Endeudar un poquito a esta comunidad autónoma? ¿Una deuda razonable que se pueda pagar? ¿O despedir a 14.000 empleados públicos? Mire, yo prefiero endeudar un poquito. ¿Qué es lo que hace cualquier familia? Si a una familia se le plantea, mire, una familia que tenía un ingreso de 1.000 euros y hoy lo tiene de 600, no deja de comprarle zapatos a sus hijos. No deja de llevar a sus hijos al colegio. No dejan de pagar la hipoteca o de pagar los gastos. Si se tiene que endeudar un poquito más, refinancia la hipoteca, aumenta un crédito personal, siempre y cuando se pueda pagar con esos 600 euros. Y eso es lo que hemos hecho en los gobiernos. Insisto, a pesar de los errores. Pero lo que hemos hecho es optar entre despedir empleados públicos, recortar en sanidad o en educación o tener una deuda controlada. Preferíamos tener una deuda controlada. Hoy la deuda prácticamente en todas las administraciones es muy superior a la que dejó el Partido Socialista y además se está recortando en una cantidad ingente de derechos y servicios para los hombres y mujeres de esta región. Y esa es la realidad, por lo tanto no somos iguales. Hay opciones, hay prioridades políticas que nos definen a un partido y definen a otro. Luego están los errores que, mire, son errores que arrastran un malestar de la ciudadanía, porque cuando en un partido político hay un corrupto, cuando en un partido político hay un golfo, hay un sinvergüenza, hay alguien que no es digno no solamente de estar en ese partido político, sino ni siquiera de ser un ciudadano corriente, porque debería estar en la cárcel, eso créanme que nos avergüenza a todos. Pero la ciudadanía tiene que entender que son los menos, que hay miles de alcaldes, de concejales, de políticos, que lo único que hacen, que no perciben sueldo alguno, que no tienen ningún tipo de privilegio, que lo único que hacen es trabajar por la gente de su pueblo, de su aldea, de su pedanía, de su ciudad, trabajar de sol a sol y estar permanentemente
atentos para que la gente, sus convecinos, la gente que vive con él cada día viva un poquito mejor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que distinguir. No somos iguales, hay prioridades políticas que definen una política de solidaridad, de igualdad, que es la que nosotros intentábamos hacer. Hay una política que define la privatización, el mercado, el negocio por encima de lo público, que es la que define el Partido Popular. Y luego hay elementos que nos entroncan, que son los que nos llevan a esa desafección que desde luego tenemos que erradicar en cualquier situación y en todo momento. Nos visitaba hace algunas jornadas el portavoz del PSOE a nivel municipal, Antonio Martínez, y nos decía que él era de los partidarios de que cuanto antes se ponga una cara a las propuestas de partido a nivel local, cuanto antes la gente vea quién es el candidato o candidata firme del Partido Socialista de cara a las futuras elecciones municipales, era mejor, que la política tiene unos tiempos muy marcados, pero que los tiempos son determinantes y que así él lo había trasladado a los órganos que eran pertinentes. ¿Modesto Belinchón es también de lo que opina que cuanto antes mejor en este tema? Yo sí, yo creo que también es conveniente. Mire, tenemos mensaje, tenemos programa, tenemos soluciones, pero yo entiendo que a la ciudadanía hay que decirle quién va a encabezar esas soluciones, ese programa. Porque al final la política se basa en una cuestión de confianza y no hay más y mejor confianza, no hay confianza más sólida que poner una cara, que decirle quién es la persona que se va a comprometer con los vecinos, con la gente. Porque estamos, como le decía antes, estamos en un momento en el que los partidos políticos están sufriendo un enorme desgaste público y yo creo que estamos más en tiempo de personas que de siglas. Tenemos que recapitalizar la política, la vida política, y para eso hace falta que buenas personas, que buena gente en la que se pueda confiar, esté al frente de esos proyectos. En eso también estamos el Partido Socialista y estaremos. Tenemos una conferencia política que va a definir un calendario que definirá cuándo y cómo. Pero yo sí que creo que cuanto antes mejor, porque si no, no podemos plantearle a la gente con una inmediatez casi absoluta 3 meses antes de las elecciones y decirle, bueno, pues ahora hay que confiar en esta persona cuando esa persona no ha tenido la posibilidad de hablar con la gente, no se ha tenido la posibilidad de conocerle. Y yo creo que los tiempos son importantes, pero es verdad que la política tiene unos calendarios que lo determina cualquier situación y esos calendarios no siempre están en manos de una agrupación local o de un partido en una provincia o incluso de una comunidad autónoma. Pertenecemos a un partido de carácter nacional en el que tenemos que respetar los tiempos que entre todos decidimos. ¿Andalucía se ha salido un poco de ese guión? No, Andalucía es una situación peculiar. Andalucía tiene gobierno del Partido Socialista y eso ya determina de una forma absolutamente distinta la situación. Y tiene un gobierno que está encabezado por el señor Griñán. Y ha sido el señor Griñán el que ha dicho, con apenas un año de gobierno, que quiere dejar de ser el candidato para las próximas elecciones. Y Andalucía una vez que se hace ese anuncio, tiene la obligación de responder a la ciudadanía con la alternativa. Y yo creo que lo están haciendo en base a los tiempos que ellos modulan desde una posición de gobierno y desde una posición de partido. Pero ya digo, es una situación absolutamente distinta, porque prácticamente la situación de gobierno la tenemos en Andalucía y en Asturias y condiciona de una forma distinta los tiempos. En la conferencia política de octubre pues va a centrar evidentemente mucho el foco de atención en esa cuestión sobre el cuándo y el cómo a la que aludía. Sobre el cuándo ha hablado, cuanto antes mejor, sobre el cómo, qué tiene que decir, porque se habla también de primarias abiertas, de que cualquier ciudadano de izquierdas pueda decidir el líder de un partido político. Yo estoy convencido de que será así. Estoy convencido de que tendremos, de que el candidato a la presidencia del gobierno se hará mediante un sistema de primarias abiertas a la ciudadanía, tipo Francia, Italia. Eso desde luego legitima muchísimo un candidato, es decir, un candidato en el que previamente la ciudadanía ha podido decir que cree que es el candidato idóneo para encabezar un proyecto político. Yo creo que le da una mayor legitimidad. Y yo estoy convencido de que será así. Desde luego el partido está trabajando en esa línea. Ya aprobamos hace 1 año y medio en Sevilla
aprobamos eso, es decir, unas primarias abiertas para la candidatura a la presidencia del gobierno, y ahora falta modular el cómo, porque no es un proyecto sencillo, es un proyecto en el que cuando queremos involucrar al conjunto de la sociedad se requiere tiempo para motivar a esa sociedad a que participe en tu proyecto, se requieren medios para poder comunicarle al conjunto de la sociedad que participe en tu proyecto, y desde luego se requiere una planificación y una estrategia adecuada, porque estamos hablando de un proyecto en el que el PSOE va a abrir su cuerpo electoral y se lo va a ofrecer a la ciudadanía para que decida quiénes han de ser. Y eso, como digo, requiere de un trabajo y una planificación muy concreta. ¿Está ilusionado con este proceso? ¿Qué es lo que le transmiten los militantes así de tú a tú? Mire, es un proceso... el Partido Socialista está en un estado de ansiedad desde hace apenas 2 años muy importante. Sufrimos una enorme derrota electoral en el ámbito municipal y autonómico, sufrimos una gran derrota en el ámbito nacional, y todo esto convulsionó, ha estado convulsionando al Partido Socialista, porque todos veíamos la necesidad de cambio, todos queríamos ir más allá, todos queríamos hacer algo distinto para darle la vuelta a este partido, para cambiar este partido y que volviese a ser ese instrumento de gobierno al que me refería. Eso nos ha generado un estado de ansiedad interna que ha llevado a que todos los militantes, desde una perspectiva u otra, a través de una corriente o de las propias direcciones del partido, hiciesen una valoración, hiciesen una planificación, planteasen una estrategia. Y estamos en ese debate, estamos viendo a ver cómo concretamos todo eso. Porque este partido, ante todo, es democrático. Y al final yo puedo pensar de una manera, yo querría unas primarias abiertas a la ciudadanía, pero un compañero de Burgos prefiere unas primarias internas de los militantes, un compañero de Vitoria prefiere unas primarias de militantes y simpatizantes. Tendremos que juntarnos, tendremos que debatir, tendremos que decidir entre todos. Y lo que decidamos la mayoría será la forma en la que articularemos el instrumento que mañana será el PSOE. Y es un proyecto ilusionante, porque es que aquí participan todos. Aquí no hay nadie que se quede fuera. Aquí hay, como en todos sitios, mayorías y minorías, pero todo el mundo tiene la posibilidad de expresar aquello que considera conveniente. Estamos abriendo vías nuevas de participación a través de los diálogos, grupos de discusión, grupos de trabajo sobre el modelo de partido, viendo perspectivas que mañana tendremos que analizar y concretar. Y todo eso yo creo que es un proceso ilusionante en el que todo el mundo está participando, y desde luego en el que todo el mundo está, sobre todo, muy expectante. Porque estos tiempos, fíjese si serán interesantes, que somos partícipes hoy en el Partido Socialista posiblemente de estar diseñando el Partido Socialista para los próximos 20 años. Y es un reto y una enorme responsabilidad. Vista la guerra de nombres que salen sobre la mesa pues cada muy poco tiempo en torno a la sucesión o no de Rubalcaba, y esa lista de nombres que van surgiendo, ¿teme que suceda algo similar a menor escala, evidentemente, en torno a candidato o candidata de la ciudad de Albacete? Yo estoy seguro que habrá candidatos y candidatas que se planteen como candidatos y candidatas y que intenten arrastrar la confianza de aquellos que tengan que decidir quién es. Pero eso es bueno. Yo creo que un partido que tiene la posibilidad de ofrecer un abanico amplio de gente preparada, de gente comprometida, de gente responsable, yo creo que eso enriquece las posibilidades de elegir y de elegir bien. Yo confío en todos y cada uno de los militantes y simpatizantes del Partido Socialista. Yo creo que todo aquel hombre o mujer que dé mañana un paso adelante para abanderar, para ser el referente político en esta ciudad, será una persona que desde luego lo hará con responsabilidad, lo hará con humildad y lo hará con preparación. Y yo creo que eso a mí eso me parece desde luego un elemento absolutamente positivo. Que tengamos la posibilidad de elegir entre varios. Eso significa que en el PSOE hay cantera, que hay responsabilidad y sobre todo que hay voluntad de querer trabajar por esta ciudad. Lo iremos contando. Vamos a pasar ahora ya al ámbito regional, como diputado regional que es del Partido Socialista. Estamos en el Ecuador de la legislatura, han pasado ya 2 años, no sé si se le han hecho largos o menos largos, pero ¿qué balance hace a nivel general? No se me han hecho largos, pero desde luego el balance es absolutamente negativo. Mire,
Yo entré hace 2 años en las Cortes. Yo pensaba que las Cortes, se lo digo sinceramente, yo pensaba que las Cortes era una institución donde de verdad podíamos llevar y representar los intereses de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, donde el principal instrumento era el diálogo, donde éramos capaces de sentarnos y debatir sobre las cuestiones que importan, no sobre aquello que nos importa a los partidos, sino sobre aquello que preocupa a la ciudadanía. Y yo en estos 2 años, desde luego, no he visto eso. Yo lo tengo que decir sinceramente. Yo he visto unas Cortes donde el grupo parlamentario mayoritario, que es el Partido Popular, fíjese, ayer mismo nos teníamos que volver a ausentar de las Cortes, está aplicando el rodillo de la mayoría absoluta legítima, porque la tiene, pero sobre cuestiones trascendentales que requieren un mínimo de diálogo, que requieren un mínimo de consenso, y ni siquiera sobre eso podemos hablar. Llevamos 2 años planteándole un plan de empleo a la señora Cospedal, diciéndole que es absolutamente necesario. Mire, que no lo haga porque se lo planteen los socialistas, que lo haga porque lo necesita la gente. Si es que no queremos protagonismo sobre ello, pero entendemos que es necesario. Tenemos 311.000 personas en esta región que, pudiendo trabajar mañana, no tienen un puesto de trabajo para trabajar. Estamos viendo cómo empresas importantes como Gamesa en Albacete, con 243 personas, 23 desplazados y 220 despidos que se consolidan ya, además en un sector clave, ha sido clave en el desarrollo de los últimos 10 años, como las energías renovables. Estamos viendo cómo cierran empresas, cómo los autónomos tienen enormes dificultades para el día a día. Yo creo que podíamos quitarnos el lastre partidista, Partido Popular y nosotros, y sentarnos y decir: hoy, de verdad, lo que importa en Castilla-La Mancha es buscar solución para esas 311.000 personas. Pero es imposible, porque el Partido Popular está anclado en ese mensaje que cree que le favorece, que es la herencia recibida. Eso que le decía, está permanentemente achacándonos lo que se hizo en gobiernos anteriores, no escuchan nada de lo que decimos y además obvian al grupo de la oposición. Pero además con argumentos, si me permite, peregrinos. Yo cuando escucho al señor Leandro Esteban, al portavoz del gobierno, mire, el único mérito que le atribuye a este hombre es decir la mayor cantidad de estupideces en el menor tiempo posible. Porque yo, debates como el de ayer, que los socialistas se ausentan porque están preocupados por su sillón y por su sueldo. Y yo digo, ¿por qué sueldo? Si ya no tenemos sueldo. Estamos preocupados por el sueldo del señor Tirado. Mire, el presidente de las Cortes, secretario general del Partido Popular, cuesta lo que 7 diputados socialistas, ¿eh? Cuesta lo que 7 diputados socialistas. Por lo tanto, nosotros no estamos preocupados por nuestro sueldo. Hace apenas 5 meses, 6 meses, la señora Cospedal nos ofreció al Grupo Parlamentario Socialista: si votan conmigo esto, la eliminación de las para el 2015, ustedes siguen cobrando. Y le dijimos, no. Renunciamos a nuestro sueldo porque por defender aquello que creíamos. No nos vamos a vender por un sueldo. Mire, nos han quitado el sueldo, pues nos hemos ido a trabajar. Pues estamos viviendo y llevamos la responsabilidad como podemos. Pero eso de que estamos preocupados por nuestro sueldo, y además nosotros, y me lo dice el señor Leandro Esteban, que lleva 20 años viviendo de la política, dice que quieren eliminar a los vividores. Él, que lleva 20 años viviendo de esto. La señora Casero, la consejera de Empleo, la que tiene la responsabilidad sobre los 311.000 desempleados parados de Castilla-La Mancha y que no ha trabajado nunca, es que no tiene ni un solo día de cotización al margen de la política. Por lo tanto, ¿quién es un vividor de la política? ¿Ella o yo, que tengo 24 años cotizados en la Seguridad Social y que llevo 3 años y medio en política? Hombre, a mí lo que no me vale es que estén hablando impunemente, mientan impunemente y además intenten achacarnos responsabilidades sobre lo que no tenemos. Pero, mire, cuando se le llena la boca de vocación de servicio público, de que aquí los políticos no tienen que tener privilegios, no tienen que estar por el dinero, por el sueldo, yo estoy de acuerdo, si no tenemos que estar por eso, pero que lo demuestren, porque la señora Cospedal ha cobrado casi $500.000 de euros en sobresueldos de dinero público entre el 2008 y el 2011. ¿Usted cree que a mí esa señora me puede dar lecciones de dignidad política? Hace falta ser, como mínimo, ya le digo, un poco estúpido. Pero además hace falta ser malvado para intentar engañar a la ciudadanía con esto. Nosotros nos vamos de las Cortes 2 veces, nos hemos ido en las últimas 2 semanas. Mire, la primera, no para mantener los privilegios de ningún expresidente, ¿eh? No para mantener nada. Nos vamos de las Cortes porque para modificar una ley que requiere los 3/5 de la Cámara,
Y cuando se requieren los tasquitos de la Cámara es porque los legisladores que legislaron entonces entendían que debía haber un mínimo consenso. Bueno, pues el Partido Popular lo que nos lleva es un plato de lentejas. Si las quieres las tomas y si no las dejas. No nos deja opinar, no nos deja enmendar la ley, no nos deja decir, mire, vamos a eliminar los privilegios de los expresidentes, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no hablamos también de la ley de incompatibilidades de la señora Cospedal? ¿Por qué no hablamos de las incompatibilidades de sus asesores? ¿Por qué no hablamos de la declaración de renta y patrimonio del consorte del presidente o presidenta de Castilla-La Mancha? Porque yo en mi declaración de bienes y actividades, yo presento la mía y la de mi mujer, que no tiene nada que ver con la política. Pero, ¿por qué no podemos conocer los castellano-manchegos cuál es la declaración de patrimonio de López del Hierro, el consorte de la presidenta de Castilla-La Mancha? Y por eso nos vamos porque intentan aplastar, intentan eliminar la posibilidad de participación democrática de casi la mitad de esta región, porque es que el Grupo Parlamentario Socialista representa casi el 50% de esta región. Y la dignidad política tiene que tener un límite. Y nosotros pretendemos defenderla. Ayer se intentó modificar el estatuto, se pretende modificar el estatuto de Castilla-La Mancha, el estatuto de autonomía, que es la norma básica de esta región. Pretende modificarla sin ni siquiera sentarse a hablar con la oposición. Mire, que no somos un grupo minoritario, que representamos al número que sea. Que somos el primer grupo de la oposición y tenemos solamente un diputado menos que ellos. Es que representamos casi al 50% de esta comunidad autónoma. Cuando alguien tiene voluntad de diálogo, de acuerdo, de consenso, como digo, lo tiene que demostrar. Y luego también están las prioridades. Lo que le decía antes, no somos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales? Mire, ayer la señora Cospedal estaba enormemente preocupada. Yo supongo que por el ingreso en prisión del señor Bárcenas, por lo que pudiese decir o por lo que pudiese hacer. Pero estaba tan preocupada que no estuvo en el debate de empleo. Le volvimos a proponer un plan de empleo. Le dijimos medidas para aplicar a los parados y desempleados de Castilla-La Mancha y no estuvo. Estaba en otras cosas. Estaba en ese papel de secretaria general, que por cierto, ya hoy a Castilla-La Mancha no nos conviene nada, porque nos ha traído el epicentro de la corrupción aquí, a esta tierra, que una tierra en la que nunca ha habido ni asomo ni amago de corrupción o corruptelas. Y la ha traído ella como secretaria general. Y ayer la preocupación en las Cortes era más la situación de Bárcenas que la situación de los 311.000 parados que tiene esta tierra. Y eso es lo que no puede ser. Eso, créame que a mí me desalienta. A mí me genera indefensión, sobre todo me genera impotencia ante la representación, ante la obligación que tengo, como digo, con los hombres y mujeres que decidieron confiar en mí para llevar allí sus intereses. Y todo eso es lo que estoy viendo en las Cortes. Estoy viendo cómo se obvia el diálogo, cómo se obvia, cómo se pasa por encima de las necesidades de esta tierra para argumentar o llevar debates absolutamente peregrinos e injustificados. Pero bueno, el partido que gobierna, es el que lo hace, el que lo decide, y nosotros vamos a intentar hacerlo, estar con la mayor dignidad posible y desde luego con la mayor responsabilidad posible. Ha explicado los motivos de esas dos ausencias del Partido Socialista en momentos puntuales de las dos últimas sesiones parlamentarias a nivel regional y sobre todo pues esa desafección que sienten en torno a cómo el Partido Popular está gestionando el problema del desempleo a nivel regional. Me gustaría centrar el final de la conversación en dos asuntos importantes que han copado muchos minutos de información en los últimos meses en Castilla-La Mancha, el ámbito educativo y el ámbito sanitario, que han sufrido también importantes cambios en los últimos tiempos. Aprovechando que estamos ya despidiendo o recién despedido el curso escolar, ¿qué diría usted que destaca de este curso escolar, que ha terminado además en torno a la polémica creada sobre el programa Abriendo Caminos, que según el consejero Marcial Marín ha sido o intentado ser boicoteado por el Partido Socialista? Y cómo miran también de reojo a lo que pueda ocurrir finalmente con las universidades en torno a las becas. Mire, yo no entiendo cómo un consejero de educación no va a permitir. No entiendo cómo un consejero de educación es capaz de insultar de esta manera a la comunidad educativa. Un consejero de educación que plantea un programa que ya de por sí no tiene ningún sentido porque plantea un refuerzo escolar de un mes cuando ha eliminado todo el refuerzo escolar que se estaba haciendo en el desarrollo del curso. Pero bueno, es su opción. Yo creo que este hombre no sabe nada de educación, está cometiendo grandes errores,
Pero, claro, la gente pensará, bueno, pues esto lo dice Modesto Blinchón, que es del Partido Socialista, tiene que criticar al gobierno. Bien, pero es que se lo ha dicho el 95% de la comunidad educativa. Es que un consejero de educación que plantea un proyecto y el 95% de la comunidad educativa le dice que no, ese consejero, si tuviese dignidad o vergüenza política, se iba a su casa mañana. Se tiene que ir, porque es que el principal instrumento que tiene para la educación de esta región, que es la comunidad educativa, que son los profesores y profesoras, son los alumnos, son los padres, son los centros, le han dicho que no al consejero. Este consejero se tiene que ir. Este consejero que está disolviendo la educación. Nunca un consejero de educación había generado tanta animadversión en el conjunto de la comunidad educativa. Y mire, y encima, si fuese humilde, yo al menos lo hubiese hecho. Yo hubiese salido públicamente y hubiese dicho, me he equivocado, voy a rectificar, la comunidad educativa me ha dicho que no, que por ese camino no, y voy a rectificar. No, pero todo lo contrario. Encima sale diciendo que es que el 95% de los profesores y profesoras de los claustros que han votado que no, han votado en su contra porque el Partido Socialista los está manipulando. Pero hay mayor insulto que ese. ¿De verdad piensa que hombres y mujeres mucho más formados que él, con mucha más experiencia y desde luego con mucho más sentido común, se pueden manipular por el Partido Socialista? Por lo que le decía de la desafección. Es decir, ya nos cuesta tener un diálogo más o menos sensato con el conjunto de la sociedad, no estamos en condiciones de manipular nada. Pero eso es un insulto a la comunidad educativa. Este señor Marcial Marín, debía irse a su casa, reconocer con humildad que no puede hacerlo, que no tiene capacidad y competencia para hacerlo, e irse a su casa, o cambiar de sitio en el gobierno, no sé, o que le busquen un hueco en cualquier sitio, pero se ha enfrentado, ha situado contra él al 95% de la comunidad educativa. No es siquiera razonable que continúe y se siga enrocando en eso. No, es que toda la comunidad educativa está equivocada y él tiene la verdad. Mire, cuando este gobierno, el gobierno de Cospedal, que se cree tan dueño de la verdad absoluta, de la única verdad universal en el que todo el mundo está equivocado, menos ellos, porque quitan la ayuda a las viudas y las viudas se protestan, dicen que es que las viudas se están equivocando, recortan la dependencia y las plataformas de los dependientes les dicen que no y dicen que es que se están equivocando los dependientes, se equivoca el sector sanitario, se equivoca el sector educativo, se equivoca todo el mundo menos ellos. De verdad se puede ser más soberbio. Me parece que eso está llevando a una disolución de los dos grandes pilares del estado del bienestar, como son la educación y la sanidad, muy importante. Pero por lo que me decía de las becas, mire, en esta región 343 alumnos, según la UCLM, no pueden pagar el segundo plazo de la matrícula y corren un riesgo muy serio de no poder continuar estudiando. Eso no había pasado nunca. Eso es atentar contra el primer principio de igualdad. Luego tenemos las tonterías que dice el ministro Wert. No, la nota al 6,5, sí. ¿Por qué? Eso lo que pretenden es que en este país volvamos a que los ricos sean los que estudian y los pobres sean los que garanticen una mano de obra barata. Eso es lo que está buscando. Esa situación de excelencia que plantean para la educación es de tal excelencia que solamente aquellos que tengan mucho dinero van a poder estudiar. Están eliminando los principios de igualdad básicos. Y el principio de igualdad se sustenta en la dignidad de las personas, no se sustenta en una ideología política. Mire, aquí los hospitales, los colegios, los centros de salud, los institutos, no son patrimonio de ningún gobierno. No son patrimonio de Barreda, ni de Bono, ni de Cospedal. Son patrimonio de los hombres y mujeres de esta tierra. Y este gobierno está disolviendo eso porque no se siente partícipe de eso. Porque no quieren la igualdad, no les gusta la igualdad. Y yo lo digo, mire, hay algo más digno que en un comedor escolar público se sienten dos niños. Uno pueda pagar el comedor y otro no. Está el hijo del pastor y el hijo del marqués, están sentados juntos en el mismo comedor, comen lo mismo y nadie sabe quién paga y quién no. Hay más dignidad que esa. Esa es la igualdad radical. Un servicio público que garantice la dignidad de las personas. Y con eso es con lo que están acabando. Y no están acabando, ponen de excusa la crisis.
pero están acabando porque no creen en la igualdad, porque ellos ven la educación y ven un gasto, no una inversión. Ven la sanidad y ven un negocio, no una inversión pública, no derechos de los ciudadanos. Ese es el problema que tiene este gobierno. Y este gobierno, que además está espoleado, es un gobierno absolutamente motivado para ser el primer recortador de este país. Porque usted imagínese, la señora Cospedal, secretaria general, en su partido, cuando el señor Rajoy plantea tenemos que reducir el déficit público y para eso tenemos que recortar. Pues llega Cospedal, ni corta ni perezosa, y dice, pues yo me voy al campo de pruebas que tengo en Castilla-La Mancha y allí recorto más que nadie. Porque además le recuerdo algunas de las medidas de recorte que aquí se han aplicado y se están aplicando otros presidentes autonómicos, como el señor Feijóo en Galicia, como el señor Monago en Extremadura, ni los están aplicando ni los van a aplicar. Y además se lo han dicho en su partido. Porque es gente que viven allí, que entienden el problema de su comunidad autónoma. Pero Cospedal ni vive aquí ni le importa esto. Cospedal está aquí desterrada. Yo creo que se siente aquí desterrada. A Cospedal le gustaría ser Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del gobierno y mano derecha del presidente del gobierno, y cuando salga del Congreso o del Ministerio, pues pasearse por el barrio de Salamanca. Eso es lo que le gustaría. No le gusta venir aquí, ir a Yeste, ir a Socobo. Yo estoy seguro que no ha ido nunca. Vamos, segurísimo. A Letour. Ni quiere ni conoce esto. Pero ni lo conoce el conjunto de su gobierno. Mire, el 60 o el 70% del gobierno vienen todas las mañanas a las 9 de la mañana en AVE a Toledo y a las 3 de la tarde se van. ¿Usted cree que visitan los pueblos? ¿Usted cree que de verdad tienen relación con colectivos? ¿Saben lo que le pasa a una mujer en Villargordo del Júcar? ¿O lo que le pasa a la gente de Tarazona? ¿O lo que le pasa a la gente de Caudete? Mire, no. Si no lo pueden saber, ¿cómo lo van a saber? Y luego además, como digo, tienen un ímpetu de ser los primeros, de ser alumnos aventajados ante su gobierno en Madrid, que desde luego quien lo sufre son los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Rápidamente, ¿tienen alguna información de cuál es la situación ahora mismo de los hospitales que en un principio iban a hacer su gestión público-privada, en el caso de la provincia de Albacete, Almansa, Villarrobledo, y que finalmente se dice que parece ser que no va a ser así? A nivel interno, aunque sea, ¿saben cómo se encuentra allí la plantilla, la gente, si se conoce algo más de esto? Mire, tenemos una previsión de peligro sobre esos hospitales muy, muy grave. La marcha atrás del gobierno sobre la privatización no ha sido una marcha atrás voluntaria. No es que ahora ya han decidido no privatizarlos, es que por lo visto no han llegado a un acuerdo en los pliegos de condiciones, en aquello que le iban a pagar a las empresas privadas por quedarse con los hospitales. Pero que quieren privatizarlos no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Desde luego lo que sí sabemos es la situación de abandono en la que se encuentran los hospitales, con menos profesionales, con camas cerradas. Ayer hablábamos en el Pleno de las Cortes de las más de 1.100 camas hospitalarias que en esta región se van a cerrar. Mire, tenemos menos servicios, tenemos unas listas de espera que no se habían conocido en la historia de esta comunidad autónoma, desde que asumimos las competencias sanitarias en el año 2002. Es que no se conocían las listas de espera que tenemos. Hay ya especialidades cerradas, donde está la agenda cerrada, que eso implica como mínimo un año de espera. Se ha puesto en riesgo las urgencias rurales, se pone en riesgo determinados servicios de urgencias en centros de salud, desde luego servicios hospitalarios, y además siempre sobre toda la situación sanitaria de esta región la sobrevuela la amenaza del copago, el copago farmacéutico y el copago sanitario. Y eso, créanme que es una situación muy poco halagüeña, sobre todo para esos hospitales que ya decidieron al comienzo de la legislatura privatizar y vender. Si no los han vendido, ha sido porque quizás la oferta no le ha convencido a esas empresas privadas que querían comprarlos. Pero yo estoy convencido de que no han renunciado a venderlos hoy, mañana, pasado mañana o como puedan. Yo confío que no lo hagan en estos 2 años que faltan y que, porque desde luego, como decía Emiliano García Paje el domingo, si hay un gobierno socialista en el año 2015, toda esta situación se va a revertir. Volveremos a creer y a confiar y a invertir en los servicios públicos, en una educación pública de calidad y en una sanidad pública universal y gratuita de calidad. Seguiremos hablando de todas estas cuestiones seguramente no mucho tardar. Modesto Belinchón, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Gracias. Modesto Belinchón, secretario de la agrupación local del Partido Socialista en Albacete, además diputado regional del PSOE en las Cortes castellano-manchegas, nuestro invitado de hoy en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. No son los últimos, así que estén atentos a Internet.